Bienvenidos al 5º episodio de Foco. Somos Pía y Juan, dos amigos que creamos este podcast para escuchar historias sobre el mundo de la fotografía desde la experiencia de grandes referentes. Hoy vamos a conversar con Gon Granja. Hola Gon. Buenas. ¿Cómo estás? Muy contento y primero, antes que nada, muchísimas gracias por este espacio. No solo por invitarme a mí, o sea, por crear este espacio sumamente necesario para una profesión que a veces es tan silenciosa y tan solitaria. Me encanta. Recorriste miles de kilómetros y registraste paisajes desde una mirada única, argentinos y en todos lados del mundo. Y además de ser un gran fotógrafo y productor audiovisual, lográs inspirar a muchísimos fotógrafos y gente que no está en el rubro de la fotografía a salir de su casa, salir a conocer lugares y valorar la naturaleza. Nos encantaría conocer quién está detrás de todo este trabajo, por eso te invitamos. Y antes de hablar de fotos, viajes y de los libros que los trajimos acá, ¿quién es Gon Granja? Qué buena pregunta, ¿no? Soy hijo de Pepi y Estela, dos profesionales de la salud que formaron su familia en Altagracia, y tuve la gran suerte de chico de ver a dos padres que tenían una vocación, creo. Estas son cosas que me las he preguntado mucho últimamente. Y creo que eso fue una gran suerte de la vida, poder ver a mi viejo a veces salir a cualquier hora deseando ayudar a alguien, teniendo todas las ganas de ir a trabajar para ver si podía resolver algo que le pasaba a una persona, y después ver situaciones de que a mi papá lo abrazan en la calle, le dan las gracias. Para mí, si una profesión te puede llevar a eso, sos muy afortunado. Sí, nada más lindo. Qué linda. Y bueno, yo soy el hijo. Por mucho tiempo fui el hijo del Pepi Granja, hasta que pude empezar a hacer un poco mi camino. Y empecé a ser el chico que sacaba fotos. El Gon Granja, el chico que sacaba fotos. Y bueno, no siempre me dediqué a la fotografía de naturaleza. Al principio, cuando encontré que me gustaba mucho la fotografía, por cualquier cosa que me pagaran por usar la cámara, ahí iba, ¿no? No importaba si tenía que sacarles fotos a una seguridad de un country, a concurso de mascotas, y puedo seguir nombrando los ejemplos más inesperados. Y bueno, por muchos años trabajé de todo con la cámara, y en un punto llegué a un punto de que sentí un vacío que me parecía como inesperado. No pensé que iba a pasar eso, pero me acuerdo que trabajaba en una productora y tuve la oportunidad de dirigir un comercial de detergente. Después de en esa productora haber laburado de acomodador de cables, electricista, iluminador, asistente de producción, y aprender de todos esos trabajos, llegó ese día que me tocó dirigir un comercial de detergente, y cuando terminó el rodaje todos estaban muy contentos, el cliente estaba muy contento, volví al departamento donde alquilaba y me largué a llorar y me sentí muy muy triste. Y ese día, esa noche, no tenía muy clara por qué era la respuesta, por qué era esa tristeza, ¿no? Pero sí sabía que cuando el cuerpo lo expresa algo hay que acomodar, hay que hacerle caso, ¿no? Sí, 100%. Y nada, me fui a dormir, y después, cuando fue pasando el tiempo, fue un poco decantando por qué era, y creo que esa noche lo que pasó es que sentí que si me iba a dormir, más allá de poder pagar el alquiler y ponerle combustible al auto, con la cámara, con las producciones, no estaba haciendo nada que no me beneficie solamente a mí individualmente, ¿no? Y no sabía qué podía hacer
que tenga un propósito más grande. Y bueno, como dice un amigo, Fran, cuando uno no tiene suficiente lugar en la cabeza, tiene que salir porque hay mucho lugar ahí afuera. Y empecé a ir de grande a las sierras, a los 20 y pico años. Y cuando empecé a ir a la naturaleza me di cuenta que eso me hacía muy bien a mí. Como estaba acostumbrado a llevar la cámara a todos lados, llevaba la cámara y después a la gente le generaba curiosidad dónde eran esos lugares. No podían creer que era Córdoba, donde vivíamos, me porfiaban, eso no puede ser Córdoba. Le gustaban las fotos y... ¿Te acordás de algún lugar que hayas dicho, che, posta es Córdoba y tuviste que defender tu...? Sí, los gigantes. Ah, los gigantes. Atrás de Tanti, tan cerca y... Todavía tengo que ir a ese lugar, no puedo creer, impresionante. Meca del montañismo en Córdoba. Y también me pasó algo muy loco, que es cuando le preguntaba a la gente qué había detrás de las sierras que toda mi vida vi por la ventana de casa, me decían, y más sierras, o un valle, pero es como que no sabían realmente si había otras cosas aparte de eso que tenemos en el imaginario social todo en la cabeza. Y bueno, ahí empezó a pasar algo curioso, ¿no? Como que a otra gente esto le llamaba y le daba más ganas de ir a la naturaleza. A mí me hacía muy, muy bien, me hacía estar mucho más tranquilo, con pensamientos mucho más claros. ¿Y seguías paralelamente paralelamente con la productora o directamente Sí. dijiste No, seguía porque... eso era una combinación de naturaleza y lo que todavía estabas Sí. tratando de... Y era lo que te da de comer también, Claro. o sea. Sí. Como creativos, creo fielmente que hay que alimentar dos cosas. Hay que alimentar la panza y hay que alimentar el alma. Cuando están alimentadas ambas cosas, se regula y se equilibra todo y tenemos un propósito para salir todos los días, buscar algo nuevo, hacer algo que nos tenga motivados. Pero si alguna de esas dos cosas se desregula, si se deja alimentar el alma, pasa esto, ¿no? Lo que me pasó después de este comercial. Y si se deja de alimentar la panza, también uno puede estar haciendo proyectos que lo tengan muy entusiasmado, pero si los números no dan a final de mes, uno tiene que capaz dejar de hacer esos proyectos para poner el tiempo en poder cubrir los gastos que tenemos como profesionales del trabajo todos los días, ¿no? Así que bueno, en ese momento lo que me pasó es, empecé a pensar, bueno, si alguien de repente me podría pagar por hacer esto que me hace tan bien, capaz podría empezar a trabajar de esto. Y no creo en esta frase de saltar a la pileta, como se dice. Para mí hay formas mucho más tranquilas de hacer las cosas. Puedes ir llenando otra pileta a la par, al lado, y cuando ves que tienes suficiente agua, te cruzas despacito. Por la escalerita. Por la escalerita. No hace falta hacer grandes locuras. Muchas veces como que está esa idea social, ¿no? De que tenés que dejar todo y salir por eso que amás. Hay otras opciones. Y bueno, poco a poco este nicho, naturaleza, actividades al aire libre, fue cada vez cubriendo más tiempo en el día, en la semana, hasta el punto de que hoy por hoy me dedico por completo a eso, y sobre todo fue armando un propósito, que lo que más deseo con las imágenes, sea en el proyecto, que sea un proyecto personal o un proyecto comercial, es que tengan o que vayan detrás de este lema, que es compartir momentos que inviten a la gente a pasar más tiempo en la naturaleza. Yo creo, por lo que me pasó a mí y por lo que veo en otras personas, que si pasáramos más tiempo en la naturaleza, la sociedad sería una sociedad mucho más permeable, que entiende mucho más de contexto de dónde venimos y a dónde vamos, el valor de los recursos, el entender al otro, por más de que no es como uno, sino que es otro. Y como la sensibilidad, digamos, sí, ¿no? la sensibilidad, ¿no? Y sobre todo, es una obviedad cuando lo digo, pero creo que no lo pensamos así todos los días. No somos hijos del cemento. Nosotros somos animales que tenemos la posibilidad de razonar.
venimos de la naturaleza y tarde o temprano volvemos a la naturaleza. Tenemos una oportunidad de 100 años aproximadamente de vida para pasar una vida acá, disfrutarla, compartir con otros y, ¿por qué no?, dejar las cosas o intentar dejar las cosas mejor que como las encontramos. Sí, la verdad que... perdón. No, que agregando lo que decías recién, en un momento posteaste que la naturaleza puede vivir con nosotros, sin nosotros, perdón, pero nosotros no podemos vivir sin la naturaleza, Claro. digamos. O sea que ahí te das cuenta, ¿no? Que somos Sí. en el ciclo geológico, vamos a decir, de la Tierra, somos nada, Un suspiro. nada, Sí. un suspiro. Sí. En la vida de la Sí. Tierra y la Justo historia iba a natural decir eso, no que somos nada. Veo esta foto Nada. y es como que representa, creo que un poco esto, es como, somos un puntito, Es un ¿viste? puntito en esta inmensidad. Y mucho se dice también de que estamos destruyendo el planeta. Tengo otra opinión sobre eso. Para mí no lo estamos destruyendo, lo estamos transformando en algo que nos preocupa porque no vamos a poder vivir ahí. Pero estamos acelerando procesos que tarde o temprano iban a pasar, pero lo preocupante es que Elijamos eso. elijamos este camino y que como personas no podemos estar en condiciones de vivir en ese planeta que estamos transformando. El planeta tiene una capacidad de regenerarse, lo he probado muchísimas veces, ¿no? Entonces, si el día de mañana no estamos acá, de alguna forma va a seguir existiendo y va a cobrar una nueva forma de vida y de transformación. La preocupación ahora es cómo hacer para que podamos vivir con salud, no solo nosotros, sino todos los que vienen, Sí, las próximas. generaciones. Al punto que estamos ya analizando la posibilidad de colonizar otros planetas, o sea, es una locura, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. y bueno, también es parte de esta historia tan triste, digamos, de no proteger nuestra casa, nuestro hogar, que es la tierra, en definitiva, ¿no? Totalmente. Yo en Bueno. eso siempre, antes de elegir la queja, me gusta pensar desde lo que cada uno puede hacer, cuál es la manera de tomar acción, ¿no? Como fotógrafo, ¿qué puedo aportar eso? Como gobernador, ¿qué acción puedo tomar? Como simple hijo, ¿no? Con mis hábitos de consumo, ¿qué puedo elegir? ¿No? Todos podemos aportar algo. Y no me gusta quedarme en la queja de las cosas porque siento que de esa forma soy parte del problema, no elijo ser parte de la solución. Sí, sí. Y Gon, además de naturaleza, que claramente fue tu inspirador al principio, ¿hubo alguien, alguna persona que haya sido referente, que te haya marcado en tus inicios? Sí, hay un fotógrafo brasilero que fue un norte todo el tiempo y lo sigue siendo. Es más, me pone muy triste porque pensé que lo iba a poder conocer y el año pasado falleció. Es Sebastião Salgado. Él tiene un documental que se llama La sal de la tierra, que lo filmó su hijo. Y no solo ha retratado cosas bellísimas, durísimas y todos los adjetivos que uno le pone al ver esas imágenes, sino el mensaje que tiene detrás de su trabajo siempre me ha inspirado. Hay un libro de él que se llama Génesis. Ese es el que nos comentó también Juan Juan, Data, sí, me parece. evidentemente ha sido muy Y impactante. todavía no lo investigué, ya Sí, lo vamos sí. a Ha investigar. sido muy influyente porque sí, también nos lo menciona. Sí, sí. Hay una frase en ese libro que siempre ha sido ahí como un lema, que el libro Génesis dice, no me acuerdo si es puntualmente este porcentaje, pero sí dice así: el 42% de la Tierra sigue estando en estado de génesis, tal y como fue creado y concebido. Nuestra única responsabilidad es que ese porcentaje no disminuya. Y después todo el libro es un homenaje a todo ese territorio virgen, a culturas que nunca han visto una cámara antes, y a una variedad de flora y fauna alucinante. Bueno, Sebastião Salgado siempre Tremendo. ha sido ahí como un norte. Por eso, ¿no? Porque para mí agarrar una cámara pasa mucho más allá de sacar fotos. Es entrar en un lenguaje que es el lenguaje de las imágenes. Así como tenemos el lenguaje verbal, hay forma de decir, compartir cosas sin ni siquiera decir una palabra, ¿no? Para mí tomar una foto es
es querer que otros vean eso. Es decir, che, miren esto es importante. Sea porque eso sea algo único y fugaz, algo gracioso, algo que te deje una pregunta, algo que pocos ven. Es una forma de iluminar algo, de decir, esto necesita que mucha gente ponga los ojos encima. No hablo solo en cuestiones profundas, también en cuestiones simples y cotidianas aplica, ¿no? Y en cuestiones graciosas también. Sí, sí. Pero la cámara tiene que ser eso, ¿no? El deseo de querer compartir un momento con otras personas. Y como embajador de Sony en Latinoamérica, ¿cómo, y también como, no sé si es influencer de Instagram, pero es por lo menos por donde yo te conocí, ¿cómo vivís esa realidad y en qué forma cambió en tu vida, digamos? Bueno, primero voy a tratar de responder lo de Sony y después lo otro que es algo muy actual. Con Sony me pasa de que yo usé primero Nikon, después usé Canon y después usé Sony. Cuando empecé a usar Sony fue porque fue la primera marca que empezó a sacar estas cámaras sin espejo, que cada vez eran más chicas, más livianas, y mi cuello lo agradecía un montón estando mucho tiempo afuera caminando con la cámara al cuello. Y de repente fue, después de mucho insistir y mucho buscarlo, la posibilidad de empezar a trabajar con una marca que ya usaba, entonces fue muy natural el beneficio para ambas partes. Para mí, y esto me alegra mucho también que me lo dejen decir, nunca va a depender de la marca. La marca es como, lo voy a llevar a otro contexto, así lo podemos entender mejor, es como una marca de zapatillas. Te pueden gustar más unas que otras, pero lo más importante es correr. Si vos querés correr, podés correr con cualquier marca de zapatillas. Y después de correr mucho, creo que ahí es el momento de empezar a preguntarse cuáles te quedan más cómodos. Pero si uno no corre, ponerse a debatir por horas qué zapatillas son mejores, es perder el propósito. Diciendo esto, para todo aquel que quiere empezar a sacar fotos, no hace falta tener ni determinado modelo de cámara, ni determinado lente. Hoy por hoy, en el bolsillo, ahí sobre la mesa, vivimos en una época increíble, todos tenemos una cámara, ¿no? Sí. No hay excusas. No hay excusas. Lo técnico, en el orden de prioridades, está como en el tercer puesto. No es que no es importante, pero no es lo más importante. Y me gusta poner siempre el foco ahí, porque muchas veces dejamos de hacer esperando las condiciones perfectas para empezar a hacer, y no tiene que ser así. Sí, es una forma de patear. Sí, de uno excusarse para no tomar acción, ¿no? Y después lo otro, me cuesta todavía entender del todo el momento en el que estamos. A la vez me parece un momento increíble. ¿Por qué? Porque yo arranqué a sacar fotos, porque esto me hacía bien, porque quería que este sea mi trabajo. Después empecé a poner esas fotos en internet, en redes sociales. Gente empezó a llegar porque le gustaban las fotos, empezó a compartirle estas fotos a otras personas y cada vez fuimos más. Y donde hay mucha gente, históricamente, viendo algo, aparecen marcas, medios, otras personas que te invitan a trabajar o a ser parte, ya no por las fotos, sino por la cantidad de gente, Claro, el impacto. que ves lo que vos compartís. Que por un lado, a mí me habla la Secretaría de Turismo de Ushuaia y me dice, vamos a organizar un grupo para promocionar la temporada de invierno y nos gustaría llevarte a estos rincones naturales acá en el fin del mundo. Y yo le digo, ¿cuántas fotos tengo que darte por este trabajo? ¿Cuáles son los honorarios? Dicen, los honorarios son tantos, pero no hace falta que nos compartas ninguna foto. ¿Cómo que no? Si yo me dedico a la fotografía. No, hace falta que vos compartas la experiencia
por tus redes. Bueno, es como que para un fotógrafo... Hay que entender, sí. claro, sí. Pero a la vez yo me pregunto, me están llevando a lugares que a mí me encanta estar y con las fotos busco compartir justamente el valor de estos espacios. Entonces, tiene total sentido. No es que estoy por hacer algo que no es lo que quiero hacer. Y digo, bueno, tiene tanto sentido como ir a sacar fotos porque puedo compartir lo que uno vive en estos lugares, el valor que tienen, y voy. Y eso es lo que me pasa hoy por hoy con el tema de las redes sociales, ¿no? Parece una gran oportunidad. A veces me deja como en un lugar que me siento como en offside porque no estoy usando la cámara, pero me parece una gran oportunidad para compartir más allá que simplemente finales. Esto es como un final, es el final de la película, pero yo lo que quiero compartir es toda la película, o momentos de tensión, o compartir el valor, el proceso que no sé si tiene igual de significado que el final, o incluso más significado, entender todo el esfuerzo o lo que uno busca internamente. Y hoy por hoy me siento que estamos en una época increíble que, de nuevo, en el bolsillo más que tener una cámara, tenemos una cámara y tenemos como un micrófono, también una posibilidad para hablar y compartir a personas, sean el número que sea. Y en esto me gusta ver siempre las redes sociales y el internet y el teléfono como lo que son una herramienta, y como una herramienta, como puede ser un martillo, se puede usar para construir algo o para romper algo. No nos podemos enojar con el martillo, no nos podemos enojar con la herramienta. Tenemos que pensar en el uso que le damos. Me gustó la referencia. Muy gráfica. Gracias. Gon, en tu trayectoria, ¿hubo algún momento o incluso alguna foto que marcara algún punto de inflexión o un salto de decir soy un fotógrafo amateur a soy un fotógrafo profesional? Hubo momentos así como bisagra, ¿no? Que me van a ser difícil de olvidar. No sé si marcaron eso, pero sí lo fue. Un momento muy especial fue la foto del eclipse en el 2018, si mal no recuerdo el año, que bueno, fue algo muy buscado, que lo resolvimos con los equipos que teníamos a mano. Teníamos el lente de una marca, el adaptador de otra marca y el cuerpo de la cámara de otra marca. Y mezclamos un montón de equipos prestados para poder retratar algo que iba a volver a pasar en 300 años. Podría no haber salido la foto. Salió la foto, pero más allá de salir la foto, tuvimos la oportunidad de compartir algo único con mis mejores amigos, mi pareja, y armar un proyecto así, como lo que cuento, ¿no? Hecho a pulmón y sudor, ¿no? Y eso me hizo recordar por qué hacemos las cosas que hacemos, ¿no? Y después lo que pasó con la foto esa y a los lugares que llegó y todo, me hizo volver a eso, justamente, a que todo tiene que partir y terminar ahí, porque si no, de nada, a ver, siempre, el otro día se lo decía a mi psicóloga, de nada sirve tener X cantidad de seguidores, que la gente te reconozca, si vos no podés estar bien, si vos no podés estar feliz de tu diaria. De nada sirve tener X cantidad de plata en el banco si vos vas a estar pasándola mal. Pero yo quiero vivir esta vida disfrutando y pasando momentos increíbles. Y si el éxito y todo eso que nos creemos a veces no pasa por eso, no lo quiero. Pero no me tienta ni un poquito. Para mí la vida se trata de disfrutarla y de pasar momentos increíbles. Para mí eso es el éxito. Estoy totalmente convencido. Y se lo digo porque se lo decía a mi psicóloga queriéndomelo decir a mí. Si me olvido, vos decímelo todo el tiempo que haga falta, ¿no? Ese fue un momento muy, muy especial. No sé si marcó eso, pero sí fue un momento muy especial. Y después se me viene a la mente otro momento que fue cuando me fui a vivir 3 meses a Islandia en invierno para documentar un pueblo de 300 personas que vive ahí al borde del Círculo Polar Ártico. Estaba durmiendo en un hostel que me habían dado un cuarto para poder estar ese tiempo y
y hacer un video sobre este pueblo. ¿Fuiste solo? Fui totalmente solo, autogestionado, era uno de esos primeros proyectos fuera de Argentina. Ahí te invitaron, ¿no es cierto? Porque la primera vez fuiste Sí. un mes, creo, a Islandia. Sí. Volviste a Argentina y ahí, por invitación, fuiste 3 meses más. Tal cual, Así, ese Vic era es el todo, ¿no? contexto, sí. Perfecto. La primera vez fui a Islandia por un mes, me pagué 2 o 3 pasajes que los saqué con un hot sale, que en realidad esa plata le iba a destinar a otra cosa, no llegaba a los pasajes, pero vi que estaba la oportunidad y dije, si es ahora o nunca. Y lo saqué y empecé a mandar 2 meses antes de ir mensajes para poder hacer algo allá en Islandia y terminamos haciendo un video sobre Islandia con un montón de empresas que trabajan ahí, de guías, empresas de pesca, hoteleras, de trekking. Hicimos un video de turismo de Islandia y en ese proceso y en ese viaje conocí a personas de Vic, de este pueblo de 300 personas, y conectamos muy fuerte con Aiza y con Gisli, y después seguimos al habla, y ellos me decían, ¿cuándo vas a volver? Y le digo, no, es mucho tiempo, es mucha plata, es todo lo que no tengo. No, tiempo sí tengo. Me dijeron que es muy caro. Sí, ¿puede ser? es muy caro, es muy caro ir, es muy caro estar allá. Y la última vez tuve que mover cielo y tierra para poder estar un mes y con todos estos trabajos poder conocer el lugar. Y como son los islandeses muy directos, me dijeron, bueno, pero capaz que acá podemos organizar algo para que vengas y puedas trabajar de lo que vos haces. Y ahí se pusieron de acuerdo en este pueblo de 300 personas. Se deben haber juntado los de turismo, que deben haber sido 7. Sí, sí. Y decidieron que Que querían sí. un video. Y ahí fui 3 meses a filmar ese video. Y ¿Tenías miedo o estabas no, con estaba otras emociones mucho más lindas? todo con emociones muy lindas, como no podía creer lo que estaba viviendo. Como ahora también me pasa que no puedo creer estar acá charlando con ustedes. Como esa emoción de qué bueno estar haciendo esto, ¿no? Yo en lo personal, cuando veía tus fotos, todo el camino, digamos, de tus fotos, de los posteos, noté que a partir, digamos, de ese viaje a Islandia hubo como un salto muy grande en la calidad de tus fotos y en el enfoque, este enfoque de la naturaleza. O sea, yo ahí noté como ese salto. Wow. Fue hace mucho tiempo eso, ¿no? Sí, 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 sí. Pero sí, yo lo noté por lo menos. Muchas gracias. Sí. En ese viaje, puntualmente, hubo una noche que vi por primera vez las auroras boreales, y cuando volví y le conté a todos mis amigos y a mi familia que había visto las auroras boreales, que me dijeron, bueno, ¿y la foto? No, es que fue tan rápido y tan intenso que no pude sacar la foto. Pero si vos te dedicás a esto, o sea, no, es que bueno, me ganó la emoción. Y bueno, ¿Es que eso pasan tan rápido? a veces duran 2 minutos y a veces puede durar media hora, 1 hora. Ah, Puede mirá. estar toda la noche. Te pasó en tu propuesta de casamiento, ¿no? Que Sí. no parecía la aurora y de repente pareció. Tal cual, tal cual. Pero por lo menos ahí estaba un poco más preparado en esta cuestión de haberlo esperando. vivido antes, ¿no? Es difícil ir a buscar algo que uno nunca vivió. Eso es Claro. como un gran concepto. Y bueno, por suerte hubo otra oportunidad también, otra noche. Ahí ya estaba más en frío, pensando cuáles eran los pasos a seguir. Saqué una serie de fotos y después, como siempre hago cuando puedo capturar algo que capaz le interesa a algún medio o a otras personas, hago una gacetilla de prensa, pongo esas fotos, escribo 2 o 3 renglones de qué viví al sacar esas fotos, o qué es lo importante que está documentado, cuál es la importancia, sea de ese animal, de ese lugar en particular, y lo envío a estos medios. La mayoría de las veces no responden. Voy a ser muy sincero, o sea, uno vive mandando mails y no esperando una respuesta, ¿no? Pero a veces pasa que sí responden, y vale por todas las veces que no responden. Y me pasó, eso no me voy a olvidar nunca, pasó de que me desperté, estaba todavía en este hostel en Islandia, y el teléfono era una catarata de mensajes,
y mensajes en todos los idiomas que se pueden imaginar y no entendía por qué. Y cuando puse a ver, la National Geographic había compartido la foto como foto del día. Ah, tremendo. Eh, ¿Y vos, perdón, la habías compartido a National Geographic o ellos Yo lo había- eligen? Lo había mandado Ah, lo habías una mandado. serie de mails Ah. de editores que son los que Ah, curan bien. para la revista. ¿Eso te pasó 3 veces o no? Eso pasó O sea, esa después se fue la convirtió primera en vez. algo común. Me gusta Pero siempre es la porque primera tenés vez. la trivia ahí Sí. bien marcada. Sí, eso fue la primera vez. Y también me gusta porque es mi forma de compartir las cosas. Sí. Ese momento te sentís como al día siguiente de eso. Estás Sí, en el está. mismo lugar y hay que seguir haciendo las cosas. Vos no tenés resuelta tu carrera como fotógrafo porque te publicaron una foto en una revista, ¿no? Sí, Pero sí. bueno, al menos es una palmada en la espalda y esas palmadas que te dicen, no te olvides de esto, sí se puede, dale para adelante y dale con más ganas cada vez. Sí, sí. Está espectacular. ¿Y te pasó, así como decías lo de la aurora, se dice? Aurora. Aurora boreal, de elegir no sacar la foto, o sea, de querer vivir la experiencia, tener la cámara ahí y decir, che, quiero disfrutar esto y no sacar la foto. No. Sí, sé muy bien todas las fotos, las tengo muy presentes, todas las fotos que no saqué. ¿Te acordás alguna? Sí, y no me arrepiento de no haberlas sacado. A veces uno no las saca porque no llegas, eso por un lado, y otras veces porque decidís no sacarla. Para mí hay algo que me lo tuve que preguntar mucho como para hacer una metodología, una forma ordenada de no terminar sintiendo algo contrario a lo que quiero sentir por el hacer o no hacer. Y es lo siguiente. A veces me pasó muchas veces que he estado todo un día entero en un lugar increíble sacando fotos con la cámara, prácticamente sin mirar el paisaje o las personas, así como nos estamos mirando. Todo lo miré a través de un vidrio. Y después, cuando volví, sea a mi casa o al hotel o lo que fuere, a veces estaba muy contento, como que sentí que realmente pude estar presente y la forma de estar presente era sacando fotos. Y otras veces me pasó de que sentí que no estuve presente, de que me perdí de estar ahí por poner la cámara adelante del ojo. Y ahí, no es por ahí sentí eso, ¿no? Y bueno, me empecé a preguntar, bueno, capaz que tengo que usar menos la cámara. Y fui a lugares increíbles y dije, la dejo en el auto. Y estuve todo el día en este lugar viviendo cosas alucinantes. Y después, a la noche, a veces me sentía muy contento porque estuve del todo presente. Y otras veces sentía como... A ver, es también mi profesión y mi forma de disfrutar los espacios. Sí. Poder retratarlos y compartirlos. Y esas veces también sentí esa cuestión de que no estaba del todo completo. Entonces, el ejercicio que trato de hacer es dedicarle al menos el mismo tiempo que me lleva a hacer una foto, que yo lo digo siempre, lo sentís en los hombros. Vos estás sacando fotos y en un momento haces un clic que sentís que los hombros se relajan. Es una foto que vos crees que hace justicia al lugar o al momento a lo que estabas buscando. En ese momento que sale esa foto, veo cuánto tiempo pasó 40 minutos, bueno, guardo la cámara, 40 minutos al menos, me tomo unos mates mirando el paisaje. Está muy bueno. Y bueno, así es como trato, a veces sale, otras veces no sale, pero cada vez sale más esta cuestión de volver después de un día que hubo fotos, que hubo aventuras, que hubo deporte, y sentirse pleno de que hiciste lo que tenías que hacer y que lo disfrutaste realmente estando ahí. Y en el 2023 viajaste 5 meses a la Antártida en un rompehielos con militares y científicos. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cuál fue el momento quizás más insólito cuando te encontraste con esa monstruosidad, digamos, inhóspita, inmensa, solitaria? ¿Cómo te sentiste? Creo que cada vez que hablamos de esto es como que encuentro más palabras para describirlo. Sentí un poco como si hubiera pisado otro planeta en un punto, ¿no? O sea, no puedo creer que eso... Y
hasta ahora no puedo creer que eso sea parte de la Tierra. Es un lugar que no hay señal, absolutamente no hay señal. Que las montañas en los mapas no tenían nombre. O sea, al principio yo no entendía, como le preguntaba a la gente que estaba conmigo en el barco, ¿cómo se llama este pico? No, ese pico no tiene nombre, pero está al lado de tal que se llama de esta forma. ¿Cómo que no tiene nombre? Sí, nadie subió ahí, por eso no le pusieron el nombre. No, me estás cargando. Buscaba el mapa y en serio no tenía nombre. O sea, hay lugares que hoy por hoy, 2026... Hay que bautizarlo todavía. Están en ese porcentaje de génesis. Nadie los pisó, ¿no? Wow. Y mismo el barco iba por unas líneas que son como... A veces hacía recorridos más largos, pero iba por líneas que ya se ha investigado que hay abajo, pero hay partes de toda la costa en la Antártida que se desconoce cómo es en las profundidades. Entonces tratan de no ir por ahí porque capaz que quedan encallados. Pero eso de no saber tampoco qué hay abajo, ¿no? Y perdón, ¿y cómo llegaste a ese viaje? ¿Fue una invitación? ¿Fuiste a buscarlo, así como muchos de tus proyectos? Sí. Cuando estaba terminando otro viaje de relevar toda Argentina y llegué a Ushuaia, di con que había muchos barcos que iban a la Antártida, a este continente. Y después de investigar y de preguntar, la Argentina junto a Sudáfrica y Australia, si no me equivoco, son las 3 puertas a la Antártida por donde salen los barcos. Qué privilegio, ¿no? Que en el mismo país tengamos esa puerta. Pregunté qué costaba subirse uno de estos barcos y los números son... están lejos de lo que podría pagar por un viaje, ¿no? Y también lo que tenía es que vas poco tiempo, vas 10, 15 días. Y bueno, yo sentía de que si iba 10, 15 días trabajando como fotógrafo en uno de estos barcos, era como ir a un restaurante en el cual cocinan increíble, que te dejen probar solamente las tostadas de la panera, ¿no? Sí, sí. Entonces dije, bueno, ¿de qué manera se puede ir más tiempo? Y me puse a investigar. Y la Argentina hace más de 100 años, exactamente no me acuerdo la cantidad de años, creo que más de 120 años seguro, tiene permanencia en la Antártida. La Antártida es un continente que está dedicado únicamente a la ciencia y todo lo que se estudia en la Antártida tiene que ser de público conocimiento, o sea, tenés que subirlo a internet y todo el mundo tiene que tener acceso. Y la Argentina hace mucho que tiene bases científicas en la Antártida. Y bueno, si sos científico, tenés un camino para ir ahí. Y después los militares, las fuerzas aéreas, navales y terrestres, prestan servicio de logística a los científicos, a la ciencia, para armar estas bases, para llevar al personal científico, para traer toda la basura de la Antártida. Nada de la basura que se produce en la Antártida puede quedar en la Antártida. No había pensado en tema de basura, importantísimo. Importantísimo, ¿no? Y llevar toda la comida para esta gente que se queda todo un año allá. Y estas campañas se hacen en verano. Y bueno, probé por el lado científico, a ver si podía, con la cámara, que es un pasaporte al mundo, podría documentar las tareas de estas personas y que esto sirva para difundirlo, así como lo estoy haciendo acá, que se conozca más. Y probé también por la parte del Comando Conjunto Antártico, que es la parte de los militares que prestan esta logística, para mostrar todo el apoyo que hay y cómo facilitan todos estos servicios en llevar combustible, comida y todo para que la ciencia pueda seguir estudiando la Antártida. Y se dio por el Comando Conjunto Antártico y es así que me subí a un barco histórico que es el rompehielos Almirante Irizar, histórico porque en Malvinas funcionó como sanatorio, hospital móvil y bueno, y tiene muchas historias relacionadas al país. Y fui con más de 300 personas en ese rompehielo. Se le dice rompehielo porque tiene esa capacidad de cuando el mar está congelado poder abrirse paso. Y de esas 300 personas eran todos científicos, todos militares y un civil. Y pasaron cosas. Fui por 2 meses y las condiciones climáticas cambiaron. ¿No? Y esos 2 meses fueron 5 meses. Vos que querías extender tu viaje se te fue a... En ese momento lo mental, o sea,
hay gente que entró en crisis y para mí fue una oportunidad total de pasar más tiempo en el lugar que hace años estaba tratando de poder llegar de alguna manera y mandaba proyectos a todos lados. Entonces, cuando pasó esto, yo dije, excelente, ¿no? O sea, tengo más posibilidad de documentar la naturaleza, porque también me interesaba eso, documentar paisajes, fauna y flora en esas latitudes, que es algo poco conocido, poco... Claro. Se dice que vos levantás una roca en la Antártida y descubrís algo, entonces... Al final no era tan estéril como por ahí uno se imagina, ¿no? Tal cual. Hay mucho más. Justo iba a responderte eso con la pregunta. Una de las cosas que más me sorprendió es que se dice mucho el continente blanco o el gran desierto blanco, y lo que me sorprendió es que al menos en verano es un oasis blanco. La cantidad de vida que hay, porque todos los animales van a comer el krill, que es el alimento que arranca la cadena. Por eso ves animales por todos lados, es impresionante. Cuando uno dice desierto blanco te imaginas como la nada misma, y no era la nada misma, había mucha vida en la Antártida. Bueno, y eso fue alucinante. ¿Cómo fue ese contraste de toda esta vida que decíamos de redes o de, bueno, la vida que tenemos acá más en Córdoba, estar sin señal en ese oasis espectacular? ¿Cómo fue ese contraste de 5 meses? ¿Cómo lo viviste en lo personal? El primer mes leí 2 libros y medio. Me gusta leer, pero nunca había leído tanto en tan poco tiempo. Tuve mucho tiempo para reflexionar sobre algunas cuestiones. Parece que lo digo con ironía, pero es cierto, ¿no? Hoy por hoy, si frenás, te tomás un día para pensar de algo, para la sociedad, eso no es productividad, ¿no? Sí. Necesitas estar todo el tiempo. No hay lugar para la introspección, no, digamos. Y la pausa, tampoco. Sí. Tuve tiempo para ver discos extraíbles que había llevado. ¿Hace cuánto que uno no agarra un álbum o se pone en un disco a ver fotos, pero no buscando las fotos para un proyecto, sino simplemente para ver cosas que han pasado? También al no tener señal, escribía mensajes con esto que iba pensando y que iba viendo a personas, sabiendo que algún día iba a agarrar señal y eso iba a salir, ¿no? Y también tuve, bueno, una gran oportunidad, que es esto de que cuando agarré señal fue un ratito nomás. Entonces me entraron muchas noticias y dejé de tener señal. Entonces fue como esta cuestión de poder, es fuerte lo que voy a decir, pero por un tiempo morir y poder ver todo lo que uno tenía ahí, dejó atrás, y abrazarlo fuerte, ¿no? Yo veía los grupos de mis amigos, todos mis amigos hablando y todo, y yo estaba por entrar, veía todas las noticias, le quería responder eso, y no les podía responder, pero lo vi, después lo veía y lo podía pensar y todo, pero no les podía decir nada. No siempre pasa en esta... Sí, es una situación muy particular, ¿no? Y por tanto tiempo. Y por tanto tiempo. Al punto también de que empecé a soñar con cosas del pasado, porque justamente veía discos y cosas que han pasado. Entonces empecé a tener sueños con cosas de la adolescencia, de la infancia. Y bueno, también en esto de reflexionar, volví con algunos pilares que hasta el día de hoy creo y quiero, más que todo, cuidarlos, ¿no? Sobre ciertas personas y ciertos espacios, qué importancia tienen en mi vida y cuánto tiempo les doy a la semana, que muchas veces por la vida que uno lleva estamos haciendo cosas y no nos preguntamos todo esto. Realmente, ¿cuándo fue la última vez que...? Y bueno, como se volvió a ordenar todo de una forma que me gusta mucho. Me encanta. Y bueno, has recorrido por lo menos 15 países, pero siempre terminas volviendo. ¿Por qué, digamos? ¿Qué es lo que tiene Córdoba para vos de mágico? O la Argentina en general, ¿no? ¿Qué representa para vos Córdoba y ser argentino en ese sentido? Qué pregunta. Por un lado, a mí puntualmente me pasa algo que no es ninguna verdad como nada de lo que digo, sino es simplemente una cuestión personal y de mi propia experiencia, que me encanta volver a los lugares. Muchas veces me gusta más volver a un lugar que ir a conocer un lugar nuevo.
Sé que para mucha gente no es así, no tiene por qué ser así, pero a mí me pasa algo que cuando vos conoces un lugar en distintos momentos del año, en distintas estaciones o en distintas cuestiones climáticas, un día soleado, un día nublado, un día con mucha gente, un día con poca gente, temprano a la mañana, a la noche, todas esas facetas de un lugar es lo que te permite realmente entenderlo y conocerlo, y ahí te das cuenta si conectás con eso o no. Y al igual que con las personas, si vos ves una persona una sola vez, tenés una impresión de esa persona, pero si esa persona la conoces en todas sus facetas, puedes decir, esta persona es mi mejor amigo, es mi mejor amigo, Sí, sí. ¿no? Porque yo lo conozco en muchas facetas y así lo elijo, y él me elige, ¿no? Y con estos espacios me pasa eso, ¿no? Me gusta Córdoba porque tenemos una variedad de opciones en cuestión paisaje, en cuestión actividades que se pueden practicar en estos paisajes, a nivel deporte. También siento que hay mucho para hacer. Queda mucho en la Argentina en general hay mucho por descubrir, mucho que está ahí fuera de los ojos de lo popular. Como supo decirme un suizo una vez en la Patagonia, yo lo veía muy sorprendido y le decía, pero ¿no es lindo Suiza que estás tan sorprendido acá? Pasa que Suiza es lindo, dice, pero en todos lados hay una casa, hay un cartel, hay una baranda que dice no pasar, y acá por horas y horas todo salvaje. Eso me produce Argentina, ¿no? Y ni hablar por donde tendré que haber empezado, la gente, los afectos. Es algo que elijo siempre, y volviendo un poco a lo de la Antártida, es de esas cosas que tuve tiempo de pensar y por la que siempre elijo volver, ¿no? Porque acá hay gente que sé que no la voy a encontrar en ninguna otra parte del mundo. Y el Argentina, un legado natural. Lo trajimos porque, bueno, yo soy fan. Y me compré los 2 libros. ¿Cómo nace esta idea? Sé que fue un trabajo de 7 años eterno. Lo que nos quieras contar, lo escuchamos. El libro Argentina, un legado natural que acaba de salir es una consecuencia o un predecesor de este otro libro, Maravilla de Córdoba. Vamos a mostrar. ¿Qué te lo tengo? Dale, hacemos. Realmente cuando salió Maravilla de Córdoba sentí algo que inevitablemente se conecta a todo lo que venimos charlando, que era el por qué hacía esto, ¿no? Crear un libro sobre el lugar en el cual viven tu familia, tus amigos, en el cual creciste, en el cual pudiste crecer sanamente, es una forma de rendirle homenaje, y en ese homenaje también poder dar las gracias, ¿no? Devolver algo. Y fue tan lindo ir a presentarlo a la Feria del Libro de Buenos Aires, y que otras personas vengan y al ver las fotos te digan, este lugar, yo iba con mi viejo cuando tenía 10 años. O sea, que puedan volver a los lugares y que esto sea puente, ¿no? Para traer eso de vuelta. También que personas digan, esto nunca me imaginé que era así, o yo hace 5 años que vivo en Italia, pero soy cordobés, y tu libro es una forma de mostrarle de dónde vengo a otras personas. Después de esas historias, después de escuchar esas cosas, digo, hay que hacer algo a nivel Argentina, ¿no? Tanto para compartir. Pero bueno, vivimos en un país también que las distancias son abismales. Trato de usar adjetivos que sé que la palabra abismal no describe el tamaño que tiene el país. Yo puedo decir enorme, puedo decir... Bueno, pero fueron 60.000 kilómetros por lo menos los que declaraste en algún momento, que uno no imagina que representa linealmente, no sé a dónde te vas, desde este punto de Córdoba, a dónde te vas haciendo 60.000 kilómetros. Sí. No sé. No es un atlas, esto es simplemente es una porción. Tendrían que ser varios tomos para
que realmente tener un registro de todo lo que hay en Argentina. Y también se necesitarían muchas vidas, ¿no? Lo que más busco de esto es dar cuenta y compartir la diversidad natural que hay en el país. Y ojalá el que lo vea diga, todo esto hay, me da ganas de salir a conocer no solo lo que hay acá, lo que no está acá también, ¿no? Claro. Pero que comparta eso, ¿no? Y bueno, esa fue la principal razón para hacer el libro Argentina. Muchos me porfían con eso de los kilómetros, porque dicen, si de La Quiaca hasta Santa Cruz, Cabo Vírgenes, hay 5.190, más Tierra del Fuego, más o menos 5.400, 5.500. Sí, es correcto, pero el registro fue como un zigzag, ¿no? Porque cada vez que encontraba un paisano, una persona que vivía en estos lugares, que me encanta compartir esto, el término paisano viene de llevar el paisaje, el país adentro, ¿no? Por eso digo paisano, ¿no? Esas personas que realmente conocen dónde están, conocen su entorno y su diaria, me decían, estás haciendo un libro de naturaleza argentina, tenés que ir a sacarle una foto a tal volcán. Y ahí íbamos, 500 kilómetros adentro de la cordillera. Claro, que tenés que recurrir a esas fuentes, ¿no es cierto? Sí. A lo más autóctono, vernáculo, por así decirlo, porque no son cosas inexploradas. Totalmente. No vas a conseguir esa información en internet, ni... O sea, eso es lo interesante también. Tal cual. Teníamos ganas de... Perdón, te corté. No, que solamente quería decir, y no con fines de ostentación, sabemos que es muy humilde, pero los dos libros fueron declarados de interés cultural y general por la legislatura de la provincia, o sea que eso habla del impacto y la relevancia también de estos proyectos, ¿no? Que está bueno que tengan ese reconocimiento, ¿no? Para mí, mientras todo lo que pasa en torno a los libros ayude a que más personas sepan lo que hay adentro, ¿no? Que lo que uno busca compartir, bienvenido sea. Y es más, en los libros muchos me preguntan, ¿y hay algo de esta historia, de todo el viaje? No, el libro decidí que trate de naturaleza de la provincia y del país. Y a mí me gusta este concepto como pasa con las canciones, ¿no? De que a veces escuchas una canción que te encanta y no sabes ni cómo es la cara del que la canta. A mí me gusta intentar ser eso con lo que hay afuera, ¿no? Ser el medio para... Sí, a mí me gusta que la foto le produzca algo, pero sobre todo más que la foto es que lo que está ahí afuera les produzca algo. Esa es la mayor búsqueda. Me encanta. Perdón, lo que iba a preguntar era, tenía ganas, como es un libro largo y tiene un montón de lugares re interesantes, no vamos a poder abarcar todo, me encantaría, pero pensaba que podíamos al azar que nos cuentes quizás la historia de esta foto, por ejemplo. Este lugar es justo el que salió, Cráter Corona del Inca. Página, 124, por las dudas. Mostrar un poco en pantalla, eso. Vamos. Ahí está. Bien. Este lugar está en La Rioja, bien metido dentro de la cordillera, y lo que es muy particular es que esta laguna está a 5.530 metros sobre el nivel del mar, o sea, muy alto. Es un lugar que siempre rompe récords, en el sentido de que gente va ahí a bucear, entonces es el buceo más alto del mundo. Claro. Gente va a hacer algo puntual a esa laguna y rompe un récord, ¿no? Para como mí, Messi. Sí. Y por lo poco accesible que será también, ¿no? Es decir, ¿cuántos han llegado ahí también, quizás, no? Sí, este puntualmente es uno de esos lugares muy altos. Normalmente uno no puede llegar con facilidad a esa altura, pero uno de los pocos lugares tan altos que se puede llegar en una camioneta 4x4. Uh-huh. Justamente eso es lo que tiene, es como que es bastante accesible para lo hostil e inhóspito que es. Tenés que cuidarte de que no te apunes, moverte muy despacio, hidratarte muy bien, porque venís con otra presión en el cuerpo, entonces al llegar a esa altura, el cuerpo puede responder. Puede compensar. Más lento, digamos, el auto. Sí, los autos también se suelen apunar
Sí, y que no se te quede ahí el auto. Y Es que no se decir, te quede el auto ahí. logísticamente te que estar preparado Sí, también. todos los que van acá van de a 2 camionetas o deberían de hacerlo por una cuestión Está de bueno. seguridad. Eh, y lo que justamente me pareció en esta cuestión de altura, accesibilidad, de ser tan inhóspito, me pareció que era una joyita de la cordillera y que muchas veces la cordillera uno la relaciona con Mendoza, con la Patagonia y no con La Rioja, y no porque sea menos increíble, es tan increíble como la cordillera del Cordón Montañoso en todo su recorrido, y por eso decidí incluirlo. Y también porque presenta estas cualidades que no se repiten en otra parte de la cordillera, Claro. ¿no? Me encantó. Bueno, cumpliste este sueño increíble que, como decías vos, es tu mayor proyecto quizás profesional. ¿Cuál es tu próximo sueño? Si es que tenés alguno en mente. O tu próximo proyecto ambicioso. Si es que se puede mencionar, ¿no? Y sinceramente, esto me lo han preguntado muchas personas, familiares, mi pareja, amigos, un espacio como este. Lo que más quiero ahora, se imaginarán, después de 7 años de estar haciendo esto, es eh, poder disfrutar mucho el presente, ¿no? Venir a hablar del proyecto, del libro, de la Argentina, con ustedes y en cada lugar, las próximas presentaciones que vienen los próximos fines de semana, en cada lugar que está el espacio. Eh, no puedo pensar en otra cosa porque sería como esa persona que se compra un auto con mucho esfuerzo y apenas se sube al auto dice, ¿cuál es el próximo, no? Sería como que necio de mi parte estar pensando en otra cosa, siendo no solo que esto fue mucho esfuerzo, sino también por el valor que tiene. Lo que más deseo ahora es acompañar el libro a presentarlo a todos lados. Ahora viene presentación en Córdoba y en Buenos Aires, y después parte de un gran sueño y proyecto es presentarlo en las 12 provincias que están documentadas, volver a hacer el viaje desde La Quiaca hasta Ushuaia. Lo voy a hacer. Espectacular. No sé cuándo, pero eso va a suceder, va a haber una presentación en cada Bueno. provincia y poder llevar toda esta información a los lugares. Pasa mucho que la gente del norte no conoce el sur, la gente del sur no conoce el norte, mismo uno no conoce del todo la provincia en la que vive, por las distancias y porque muchas veces la información, hay mucha información, pero es muy de los mismos lugares, ¿no? Uno piensa en una época así, que conoce todo y en realidad a veces no conocemos muchas cosas, simplemente vemos mucha información, pero la información no está filtrada, ¿no? Y bueno, un poco eso es buscar que el libro pueda cortar distancias y que sea donde sea que viva la persona que lo vea, pueda entender la increíble diversidad natural que hay en este rincón del mundo y el privilegio que tenemos, ¿no?, de haber nacido acá. Y creo que como decías en la primera página del libro, si uno conoce lo valora, digamos, mucho Totalmente, más. totalmente. Si nosotros no sabemos de dónde tomamos el agua que tomamos y que podemos tomarla y que es potable, si el día de mañana van a explotar ese lugar y nosotros no tenemos el dato, ¿no?, de que podemos tomar agua potable, ya que ese lugar es un lugar sano, hablando en cuestión de ecosistema y naturaleza, no nos va a preocupar, no vamos a levantar la voz para defender ese lugar. Entonces, creo que es sumamente importante, para poder cuidar tenemos que conocer. Sí, sí. Es acercar esta información para que eso siga pasando. Y antes de entrar, justo nos comentabas, y nos interesa también conocer sobre si en algún momento de este proceso largo de 7 años pensaste en abandonar este proyecto. Sí, muchas veces. Fue 7 años, es mucho tiempo y más para los tiempos que ahora corren, ¿no? De que todo es tan instantáneo. Y en 7 años no solo la búsqueda puede cambiar, sino que también uno va cambiando. Uno piensa quién fue el Juan, Pía, de hace 7 años, y muchas cosas somos muy distintos y en otras seguimos siendo la misma persona, ¿no?
Y en esa montaña rusa, que como algunas montañas rusas no solo iban para adelante, sino que pueden ir también para atrás, llegué a pensarlo y llegué a también querer no hablar más del proyecto porque lo sentía como una sombra, que mientras daba 2 pasos la sombra sigue un poco más lejos y sentía hasta como cierta cuestión de que cada vez que lo mencionaba íbamos más lejos. Siempre, mientras más pensaba en esto, empezaba a ver todas las cosas que quedaban por hacer, cuestión redacción, curación, diseño, traducción, logística de impresión, distribución. Sostenerlo económicamente, supongo también. Económicamente sin una editorial. Realmente pasé por muchos estados en lo personal, y el proyecto pasó también por muchas formas. En un momento iba a ser un libro sobre la Ruta 40, después me di cuenta que lo que quería compartir no era la ruta, sino que me parecía más importante lo que rodeaba la ruta. Ahí me di cuenta que muchas de las cosas que rodean la ruta tenían este mensaje que quería transmitir de diversidad natural, de preservación, y que muchas veces no estaban tan cerca de la ruta como les contaba, y bueno, y ahí fue mutando el concepto hasta terminar en esto de Argentina, un legado natural. Hoy por hoy no puedo estar más agradecido, y siento que llega en el momento más indicado para llegar, en el cual se están debatiendo, se debatió la ley de glaciares, que toca un recurso vital como es el agua, y siendo Argentina junto a Chile los países que tienen las masas de hielo más grandes después de los polos en el campo de hielo continental norte y sur, sería la parte de la Patagonia. Y ahora que se está tocando la ley de venta de tierras al extranjero, es un momento en que por un lado hay una gran tendencia a ver todo con números y a satisfacer las cosas para unos pocos y para los bolsillos unos pocos, y creo que de nuevo otra cosa que estábamos hablando no es el tema de que no sea importante, sino es el orden de las prioridades. Sin un ecosistema sano, sin poder tomar agua potable, sin poder respirar aire puro, no podemos hablar de estar mejor económicamente, porque directamente no vamos a poder estar. Y creo que en ese momento es que el libro llega cuando tiene que llegar. Tuvieron que pasar esos 7 años. Sí. Y nos gusta conectar a los fotógrafos entre los distintos episodios. Lo gracioso del invitado anterior es que nosotros a todos siempre les pedimos que nos hagan una pregunta para el siguiente invitado, y cuando se iba le dijimos, bueno, dejarnos una pregunta para el siguiente invitado. Nos pregunta quién es el siguiente invitado, decimos Egon Granja, y me dice, no sé si te contó, dice, y yo justo había estado en tu charla del Nuevo Centro, en donde contaste tu historia del eclipse, que te habían prestado un lente, bueno, y me dice, yo le presté el lente a Egon. Así que ustedes ya están conectados. Wow. De alguna forma. No sé si vos, supongo que sabías que era él el que te había prestado el lente, ¿o no? ¿Pablo? Claro, él es el hermano. Claro. Sé que, claro, Pablo estuvo involucrado, probablemente fue el que te prestó el lente. Bueno, Juan, nuestro invitado anterior, es hermano de Pablo. Lo que pasa es que son todos hermanos fotógrafos. Sí, claro. Sí, una familia de fotógrafos. Fotógrafos, además, bueno, cracks. Sí, re cracks. Pero lo gracioso, perdón, capaz no lo conté muy bien, pero cuando yo escuché toda esa historia que vos pediste un lente a un fotógrafo deportivo, y cuando me contó, yo le presté el lente y dije, vos sos el fotógrafo deportivo que contó. Así que nada, muy gracioso. Pero lo que te iba a decir es, siempre les pedimos al invitado que hagan una pregunta, y esta fue la pregunta que nos dejó Juan Gasparini para vos. Qué orgullo, Juan. Crack, por cierto. No quiero dejar de decirlo. Me encanta. Porque admiro mucho lo que hacen ambos, Pablo y Juan. ¿Cuál fue la fotografía que más te costó conseguir, no por la dificultad técnica, sino por todo lo que tuviste que aprender o cambiar de vos mismo para poder hacerla?
Creo que sin duda alguna esa foto, la que él me prestó el lente. Tendré que repetir para responder esa pregunta, pero uno fotografía en base a lo que vivió, a lo que piensa, a lo que siente y a cómo ve el mundo, ¿no? Lo demás, la cámara ahí cumple como un rol en la escritura como de una lapicera, pero si uno no tiene nada que decir, la lapicera no va a hacer las cosas sola. Y ese día, de la forma en la que salió, con las personas que salió, fue por tener muy presente qué era lo que buscábamos, por trabajar en equipo y también por ir a disfrutar pase lo que pase. Me encantó. Sí, y no quiero dejar de mencionar que esa foto muestra, refleja mucho tu pasión, ¿no es cierto? Porque fue una búsqueda de un año de estudio. Sé que la preparación logística fue 2 meses, que llamaste a un amigo que se dedica, creo que al ciclismo, sí. Y buscaste la franja de totalidad del eclipse para estar en el lugar justo, en el momento justo. O sea que hay una cuestión técnica muy, muy importante por detrás. Pero bueno, eso de alguna manera refleja, esa búsqueda refleja tu pasión, ¿no es cierto? Totalmente. Fue tu primer libro, digamos. Sí. No lo podría haber dicho mejor. Sí. Qué genial. Bueno, ¿y qué le dirías a un fotógrafo que está en ese momento de GON de hace 20 años, capaz? ¿Qué es lo que te gustaría que otros vean? Que se haga esa pregunta, ¿no? Que por ahí empieza todo siempre. Buenísimo. Bueno, para finalizar, tenemos una pequeña sección, preguntas porque hay muchos desenfocadas, elegidos al azar, 2 tarjetas, sí. Son preguntas ya más de índole personal, que nos gustaría que respondas en el orden que vos quieras. Y si querés también. Y si querés, obviamente, sí. Vamos con esta primera. ¿Qué es algo que te da paz? Hay muchas cosas que me dan paz. Algo que me da paz, algo simple y cotidiano, es cuando nos levantamos a la mañana y preparo el café y leemos un capítulo cada uno con mi pareja y nos proponemos hasta que no tomemos el café y no terminemos ese capítulo y compartamos qué nos pareció ese capítulo con el otro, no tocar el celular. Ese ratito, todos los días lo disfruto un montón. Bueno. Me encantó eso. Está bueno. ¿Qué detalle te enamora de alguien? Estaba justo pensando en ella. Creo que poder mantener una mirada inocente sobre las cosas, sobre situaciones, sobre lo que nos rodea. Y cuando digo inocente, no me refiero a inocente como pobre, no sabe lo que es, sino me refiero a esa inocencia que teníamos de chicos, cuando veíamos las cosas de una forma antes que nos digan cómo las teníamos que ver. Yo creo que a lo largo de la vida nos dejamos mucho de escuchar, nos olvidamos quiénes éramos, qué nos gustaba, si éramos muy energéticos, si nos gustaba ensuciarnos, si no nos gustaba ensuciarnos, si nos sorprendían los pequeños detalles, las texturas, el micromundo o lo macro, nos parecían las cosas enormes. Y tener eso intacto yo creo que es una gran virtud y eso me enamora muchísimo. Espectacular. Bueno, muchísimas gracias, Por favor, a ustedes por la invitación. Por haber venido. Gracias, Iván. Espectacular. Gracias. Por favor.